XXI, acorde de una sociedad del siglo XXI. Quiero decir que yo no voy a hablar, o mi intención no es hablar, más allá de que volveré al final sobre la cuestión más práctica de lo que fue el trabajo en el caso Vicentín, pero no es mi intención hablar sobre el concurso, sobre el derecho concursal que tenemos hoy. Mi intención es hablar sobre la posibilidad de construir, pensar y desarrollar un derecho concursal que responde a los principios, a las lógicas del pensamiento restaurativo. Así que, si me permiten, comenzaré rápidamente mi exposición explicando rápidamente qué es el restaurativismo. Después quisiera decir algunas cosas sobre diferentes maneras de pensar un derecho concursal restaurativo. Quiero expresar algunas cuestiones referidas a los modelos procesales y de ahí directamente voy a intentar explicar cuál fue el trabajo que se desarrolló en el caso Vicentín, qué es lo que se hizo, qué es lo que se buscaba, qué es lo que no se buscaba, y explicar un poco cómo fue esa experiencia que yo creo que es innovadora y que el tiempo, quizás aún necesitamos cierta perspectiva, sobre todo por lo que está pasando últimamente y lo que ha pasado recientemente en el concurso Vicentín, el tiempo, de alguna manera, como decía mi padre, el tiempo da y quita razones, pues el tiempo dará o quitará razones acerca del espacio restaurativo dentro del caso Vicentín. Así que lo primero que quiero decirles es, bueno, un poco hablar rápidamente sobre qué es el restaurativismo y qué no es el restaurativismo. El restaurativismo, en primer lugar, es una manera de entender las relaciones humanas. Los juristas tenemos una especial propensión a apropiarnos de todos los conceptos que nos parece que pueden ser interesantes. Entonces creemos que el restaurativismo comenzó con el discurso de la justicia restaurativa, y nada más lejos de la realidad. El restaurativismo comienza como una filosofía, con una manera de entender las relaciones humanas. Por ejemplo, el restaurativismo es Habermas, es Horney. Son autores que no han pensado ni han pretendido pensar en una lógica de lo que el derecho es o lo que es la justicia. En el mundo hoy hay, por ejemplo, escuelas restaurativas. Hay políticas públicas restaurativas. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra hay varias ciudades que trabajan el tema de la droga a través de políticas restaurativas, a través de dinámicas de intervención puramente restaurativas. Entonces, lo primero que me parece importante es entender que hablar del restaurativismo es hablar de una manera, de proponer una manera de relacionarnos unos con otros. ¿Y qué diría ese restaurativismo? Porque después lo voy a retomar al discurso concursal. Bueno, diría algo, dos cosas diría en general. La primera es que tiene sentido que cooperemos. Lo primero que pone de manifiesto el restaurativismo es que tiene sentido la cooperación entre las personas. Hay ganancias conjuntas. Esta de, últimamente está muy de boga el debate sobre la existencia de bienes comunes, incluso el debate sobre la defensa de bienes jurídicos universales. La idea de que existen bienes jurídicos que deberían ser defendibles más allá de un espacio jurisdiccional acotado o limitado por un territorio. Entonces, la primera idea del restaurativismo es que tiene sentido que las personas colaboren. Y allí donde no es posible, esta sería la segunda idea, allí donde aparece la conflictividad, el restaurativismo lo que propone es una manera determinada de enfrentar nuestros conflictos cotidianos, una manera de interactuar en nuestra conflictividad cotidiana. Por ejemplo, el restaurativismo reclama como la mejor herramienta para trabajar la idea del conflicto entre las personas, el diálogo, el intercambio, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de encontrar espacios en donde nos encontremos para encontrar las soluciones a los conflictos que tenemos. El restaurativismo no le gusta o le parece que hay un problema grave en una lógica donde no hay diálogo o donde no se provee el diálogo entre personas que tienen conflictos. Esta visión de nuestras relaciones humanas o de nuestras interacciones es muy poco restaurativa. En esa lógica, el restaurativismo tiene una propuesta que hacerle al derecho. El restaurativismo tiene un discurso no solo del derecho penal, del derecho en general. El restaurativismo le pide al derecho
que se comporte en una lógica acorde a una realidad del siglo XXI. Rápidamente, porque no es el tema, aunque todo esto, estoy convencido, está detrás de un derecho concursal como el que hoy existe. Yo creo que siempre les digo a mis alumnos que el restaurativismo tiene un enemigo, claro, que es una gran persona que escribió un libro terrible, que se llamaba Hobbes. Hobbes escribió un libro que decía fundamentalmente que cualquiera de nosotros, liberado aún actuar en libertad, se convierte en alguien que lo único que va a hacer es o atacar o defenderse. El restaurativismo dice, esto es falso, radicalmente falso. Es posible una sociedad, una antropología de individuos que saben manejar su libertad, que saben avanzar en una interacción dentro de un espacio de libertad. El restaurativismo cree más en una malísima persona que escribió un libro maravilloso, que fue Rousseau. Cuando Rousseau escribe El contrato social, Rousseau cree en el individuo. Es un optimista antropológico. El restaurativismo cree que el derecho de familia, el derecho concursal, el derecho penal, solo es entendible e inteligible bajo las teorías propias hobbesianas. La teoría del hombre malo, la teoría de que el otro va a hacer algo para engañar, para sacar partido. Esa teoría constante, esa concepción constante de las relaciones humanas, es contra las que son contra las que se enfrenta el restaurativismo, y yo siempre tiendo a decir, nosotros tenemos un derecho para el infierno. El restaurativismo propone un derecho para el cielo. Un derecho para las buenas personas. No solo un derecho que supone la maldad de aquellos sujetos sobre los que se aplican las relaciones, los procesos judiciales. Si uno lo piensa desde este lugar, y después, por supuesto, encantado de discutir, hay como, de alguna manera, es importante tener en cuenta lo siguiente para enmarcar. Restaurativismo no es igual a mediación. Este es un punto clave, y es importante no confundir una propuesta restaurativa con un discurso de mediación. En el siguiente sentido, no todas las mediaciones responden a los principios restaurativos, ni tiene por qué un proceso restaurativo desarrollarse en una lógica de encuentro o mediación. De hecho, ahora voy a volver para mostrar que el espacio restaurativo, en el caso Vicentín, no buscaba el encuentro entre acreedores y deudores, buscaba solo ordenar las lógicas informacionales del paquete de acreedores. Pero en ningún momento, dado que estábamos en un periodo de exclusividad, se creó una lógica donde el espacio restaurativo buscase la constitución de un encuentro entre acreedor y deudor. Entonces, hablar de propuestas restaurativas no es hablar de mediación. Y es importante en este sentido, me parece, no confundirlo porque tiende a confundirse una cosa con la otra. Así pensado, uno puede pensar lo diré de esta manera, un sistema concursal, un sistema jurídico concursal desde una lógica restaurativa a través de tres grandes ejes. Una primera manera de pensar un sistema jurídico concursal restaurativo, ya advierto que en mi opinión el sistema concursal argentino no es restaurativo, aunque habilita el desarrollo de espacios restaurativos. Pero en sí, per se, como sistema jurídico, como sistema, y ahora intentaré mostrar por qué, no es el sistema concursal, no responde a una lógica restaurativa. La primera manera de comprender un sistema concursal restaurativo es la idea de que hablar de restauratividad en el derecho es hablar de un sistema que responde a ciertos valores, que informan ese sistema jurídico, que informan ese sistema, ese proceso de interacción. Por ejemplo, un sistema concursal que no hace nada más que poner obstáculos a la interacción posible entre acreedor y deudor, algunos obstáculos explícitos, otros obstáculos implícitos, es un sistema concursal no restaurativo. ¿Por qué?
Porque un principio básico, un valor básico que defiende el restaurativismo es precisamente la idea, como les decía antes, de crear dinámicas del valor del diálogo, del valor del intercambio, de lo positivo que es que un acreedor y un deudor tengan y se promueva el espacio del diálogo entre ellos. No dejarlo, diría el restaurativismo, no dejarlo a lo que pueda suceder. Si el sistema jurídico concursal es restaurativo, va a promover, va a defender la construcción de espacios dialógicos entre acreedor y deudor, no dejándolo a la mera voluntad de un deudor o de un acreedor, sino que va a insistir sobre eso. Es de más, va a premiar a aquellos acreedores y a aquellos deudores que apuestan por el diálogo. Este es lo que propondría, en mi opinión, un sistema concursal restaurativo. La segunda manera de entender un sistema concursal restaurativo no es pensar en los valores que informan al sistema, sino en el resultado. Entonces, uno puede mirar un convenio como resultado de un proceso concursal y mirando el convenio puede decir si ese resultado es o no es un resultado restaurativo. Si un determinado resultado de interacción es o no es restaurativo. Por ejemplo, un acuerdo, un resultado concursal que es subóptimo porque no provee la resolución de todas las situaciones conflictivas que el acreedor y el deudor tienen, no sería, en ese sentido, un acuerdo restaurativo. Ahora voy a volver sobre el concepto de restaurar, la distinción entre sanear, reparar y restaurar. Ahora volveré rápidamente sobre esta distinción. Pero la idea fundamental es que los acuerdos en el espacio concursal restaurativos no responden a una lógica, que diría la teoría de juegos, de suma cero. Un sistema, un acuerdo que es tal bajo el principio de que todo lo que consigue el acreedor es todo lo que pierde el deudor, y todo lo que consigue el deudor es todo lo que le gana al acreedor, no es un acuerdo restaurativo. Si lo que subyace a la interacción del convenio es la convicción de un pensamiento de suma cero, que diría la teoría de juegos, eso invalida el acuerdo en una lógica restaurativa. ¿Por qué? Porque por lo que les decía antes, el restaurativismo sostiene la existencia de bienes comunes e intereses comunes entre acreedor y deudor que deben ser expresados y reflejados en el convenio entre ellos. Si es que queremos construir una lógica restaurativa en un sistema restaurativo. La tercera manera de entender el restaurativismo concursal es desde el punto de vista ya no de los valores, ya no del acuerdo, sino del proceso concursal. Uno puede mirar un proceso concursal y definir si ese proceso responde o no a una lógica restaurativa. Por ejemplo, ahora publicamos con el doctor Jorge Rojas y el doctor José María Salgado, presidente y vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, un libro que se llama El proceso articulado. El proceso articulado es un desarrollo procesal que tiene mucha fuerza, cada vez más fuerza en el mundo anglosajón, que apuntala la idea de una transformación fundamental de la manera en que nosotros entendemos nuestros procesos judiciales. Dentro de esa lógica, dentro de la lógica del pre-trial, dentro de la lógica del discovery, todas estas instituciones que están tomando mucha fuerza, por ejemplo, el principio de disponibilidad de las formas, el principio de acuerdo procesal, todas estas lógicas responden a un visionado restaurativo del proceso. Por ejemplo, la posibilidad de que dos abogados pacten etapas procesales, definan etapas procesales en base a este principio de acuerdo procesal, es una visión muy restaurativa del protagonismo que tienen las partes también para definir las etapas, las dinámicas dentro del proceso.
Yo decía, y esto espero que no haya ningún procesalista aquí que le pase algo cuando lo diga, que lo que viene no es el debate sobre el debido proceso. Lo que se viene es el debate sobre los debidos procesos. Entonces, la idea del discurso, la idea de la fuerza del discurso transformador, tiene que ver con la convicción de que en el fondo no hay solo un proceso. El principio de disponibilidad de las formas que van a tener los abogados en el proceso y en el concurso es un espacio restaurativo. Es una lógica de un proceso restaurativo. Quizás el ejemplo paradigmático, creo yo, y ahora lo vemos en el caso Vicentín, es lo que yo llamo el principio de cooperación. El principio de cooperación, que no es el principio de colaboración clásico del debate procesal. El principio de cooperación es un rediseño del proceso de forma tal que sea posible la construcción de aspectos composicionales que no son el resultado ni una negociación extorsiva, ni de un engaño de un deudor a un acreedor o de un acreedor a un deudor. La idea de una construcción de un proceso composicional, cooperativo y colaborativo en el contexto concursal tiene, precisamente en mi opinión, la idea de romper con esta lógica que yo creo que es más una lógica pragmática de los abogados en el concurso, incluso de sus clientes, que es la idea de que el mejor resultado siempre es la expresión de una negociación que tiene un sesgo extorsivo o de falta de transparencia. Y esta lógica donde yo gano en el convenio concursal por todo lo que no expliqué o por todo lo que la otra parte no sabe, o porque espero a los últimos días para hacer una propuesta para que ya no tengan ninguna posibilidad de votar en contra, esta lógica, que es el resultado de una manera determinada del proceso, de una manera en que el proceso está definido, esta lógica va en contra de una visión concursal. Yo siempre digo, nadie criticaría a Rafael Nadal y a Roger Federer por no colaborar, porque el tenis, el proceso del tenis, no les pide que colabores. Bueno, el proceso concursal, como nosotros lo conocemos, no responde a una lógica de colaboración. No responde a una visión de una lógica cooperativa, colaborativa y composicional. Entonces, un proceso concursal restaurativo sería aquel que incorporase estos espacios, incorporase estas dinámicas concursales. Por ejemplo, como fue en el caso de Vicentín, con un juez que le apuesta a crear un espacio porque es su prerrogativa y en los próximos procesos judiciales es su obligación crear espacios donde concurra la colaboración entre acreedores, deudores, o donde sea posible un intercambio de información transparente de los bienes comunes, de los intereses comunes que comparten todos los acreedores y todos los deudores. Entonces, la idea fundamental del restaurativismo es, por ejemplo, en este cambio que hay cada vez más fuerte, por ejemplo, en el derecho anglosajón, es un juez que tiene la obligación de proveer el espacio colaborativo. Esa es una responsabilidad del juez. No es que el juez la tiene que dejar pasar. No es que si las partes quieren. El juez va a tener que hacer eso. El juez deja de ser un mero dictador de sentencias, esto que dicen los norteamericanos, para convertirse en un case management, en un gestor del caso, realmente del caso que está ocupando o sobre el que está trabajando. Si lo pensamos procesalmente, el concurso, el espacio restaurativo puede desarrollarse de tres maneras distintas. Puede desarrollarse de manera sustitutiva al proceso, que quiere decir, se verifican los créditos y una vez se verificaron los créditos, el proceso concursal, digamos, entra en latencia y todo lo que aparece es un proceso restaurativo, que sustituye a una dinámica procesal concursal. Entonces el proceso restaurativo viene a ser sustitutivo de la lógica restaurativa. La segunda opción, y en algunos países es así, es que sea alternativo.
es el acreedor y el deudor los que deciden la tipología de proceso sobre el que se van a trabajar. Son ellos los que interactúan para establecer de alguna manera si prefieren una lógica procesal en un sentido o una lógica de proceso restaurativo que va en una línea totalmente diferente. Y la tercera posibilidad, que es precisamente el tema del caso Vicentín, es que el proceso restaurativo funciona en una lógica paralela. No pretende ser sustitutivo y no pretende ser alternativo. Trabaja indefectiblemente en una lógica paralela. Esto es lo que ocurrió en el caso Vicentín. Mientras el proceso continuaba en una lógica determinada, liderado por un juez, los síndicos, etcétera, etcétera, paralelamente se constituye un proceso restaurativo, que corre, no pretende sustituirlo, corre paralelamente a ese espacio más clásico concursal con objetivos muy definidos. ¿Cuáles son los objetivos de un proceso restaurativo concursal que corre paralelo? Los objetivos cambian si creamos un sistema de sustitución. Imagínense, el acreedor y el deudor no pueden elegir, están obligados a entrar en una lógica restaurativa. Bueno, este es el de sustitución. Aquí lo que se hizo fue crear un espacio voluntario para los acreedores donde ellos podían hacer ciertas cosas, podían participar y desarrollar ciertos elementos. Les voy a dar, aunque todo está escrito en el informe que está en el expediente. Nosotros en el espacio restaurativo contactamos casi con 1000 acreedores, de los cuales prácticamente 700 participaron en el espacio restaurativo, de los cuales casi el 690 y pico participaron activamente en el espacio restaurativo. Esos 690 y pico representaban el 72% del crédito verificado. El 72% del crédito verificado. Y ellos participaron en ese espacio que tenía como objetivo fundamentalmente dos cuestiones. La primera, no era un espacio de debate composicional. En el espacio restaurativo no se discutió el convenio, porque no participaron los deudores. Es un espacio restaurativo pensado, en mi opinión, muy bien pensado y muy valientemente pensado por el juez del caso Vicentín, por el doctor Lorenzini, con el objetivo de crear un espacio para los acreedores. ¿Qué es lo que se buscaba y qué es lo que pasó en ese espacio? Donde, les insisto, participó 600, casi 700 acreedores que representaban el 72% del crédito. ¿Qué es lo que pasó? No participó el deudor, insisto sobre esta idea, porque como el espacio restaurativo corría paralelo a la etapa de exclusividad, no era posible generar una dinámica encaminada a hablar sobre acuerdos en un espacio restaurativo cuando es prerrogativa del deudor la dinamización del acuerdo en la etapa de exclusividad. Pero ¿qué es lo que buscaba ese espacio restaurativo? Bueno, buscaba, yo intenté poner 4 o 5 ideas respecto a lo que se buscó. La primera cuestión, se buscó algo que en mi opinión es muy importante y en el ámbito concursal es especialmente relevante. Una cosa es discutir un caso jurídico y otra cosa es discutir el conflicto que las personas tienen y que los llevó frente a un espacio jurídico. Yo siempre suelo preguntarles a los jueces si alguna vez tuvieron un caso que no importaba lo que dijese la sentencia, no resolvería el conflicto que las partes tenían. Y ante mi enorme sorpresa, la mayoría de jueces te dice muchas veces. Muchas veces yo sé que no importa lo que diga la sentencia, el problema que trajo a las personas al juicio sobrevivirá o peor, será aún más complejo. Así que lo que empezamos a tener, y yo creo que esta es una de las razones del quebranto del papel del derecho en nuestras sociedades, cada vez más claro,
Lo que empezamos a tener es un grupo de personas que entran a un proceso con un conflicto y salen con una sentencia, pero exactamente con el mismo conflicto con el que entraron al proceso judicial. Resolver un conflicto no es resolver el caso jurídico. Y resolver el caso jurídico no es el resolver el conflicto que las partes tienen. En el caso Vicentín era clarísimo. Clarísimo. Si alguien cree que la dinámica del caso, del tema del concurso Vicentín se agota en una lógica de caso jurídico, no entendió lo que se estaba jugando. El volumen de conflictividad subyacente a la mera acreditación de créditos, a la mera cobro de pasivos, al mero debate sobre quitas y esperas, fue enorme. Entonces, eso el proceso concursal clásico no lo provee. No provee ningún espacio donde los acreedores tengan una voz auténtica, no sobre la casuística jurídica, no sobre si cobro o no, si la propuesta del 7% la quita, o no sobre eso, sino el debate sobre lo que está en juego en el concurso Vicentín, lo que cada uno pone en juego en el concurso Vicentín, en el concurso no se discute. En el espacio restaurativo nosotros vimos ese debate. Los acreedores discutieron, conversaron, intercambiaron opiniones acerca de cuál era su conflictividad, de qué es lo que estaba detrás de la deuda. Y muy interesante, porque una cuestión realmente relevante del espacio restaurativo y del intercambio en el espacio restaurativo es que no tenían y no visualizaban el conflicto de la misma manera los corredores de grano que los productores de grano. Y no visualizaban el conflicto de la misma manera ellos que los bancos. Y no visualizaban de la misma manera el conflicto los bancos nacionales que los bancos internacionales. Lo que permitió el espacio restaurativo es, y está en el informe, es que apareciesen las conflictividades que normalmente el derecho esconde cuando parametriza jurídicamente las relaciones humanas. Y en el concurso aparecieron con toda su expresión en el concurso de Vicentín. La segunda cuestión es la distinción que a mí me parece importante entre sanear una empresa, reparar un crédito o una deuda y restaurar una relación. Un aspecto clave del restaurativismo es la idea de que la respuesta fundamental a una conflictividad no puede ni debe quedar limitada a un mero, en el caso concursal, a un mero debate sobre el crédito. De hecho, déjenme, está puesto en el informe, casi el 80% de los acreedores que participaron discutían como elemento clave no el tema de la quita o de la espera, discutían como elemento clave la ruptura de un modelo de hacer negocios que significaba el concurso Vicentín. Lo que es el concurso Vicentín no es solo el debate sobre los 1.400 millones de dólares de crédito verificado. El concurso Vicentín es una puesta en cuestión sobre un modelo tradicional de hacer negocios en un país que es esencialmente un país agrícola. Entonces, lo que estaba puesto encima de la mesa no era un debate sobre cómo saneamos Vicentín o cómo reparas el crédito, la deuda que tienes. Lo que estaba encima de la mesa es cómo restauramos el modelo de las relaciones del negocio de la venta, correduría de granos. Y esto es lo que se discutía. Un espacio concursal tradicional no permite, no genera este tipo de debates. El restaurativismo reclama una perspectiva concursal que trasciende al debate del saneamiento y de la reparación en términos de pago de deuda. La tercera cuestión que me parece importante señalar es que el espacio restaurativo se convirtió en un intercambio informacional. No se pueden imaginar, con esos 700 y pico de acreedores, el volumen de intercambio de información
lo que hablaron, lo que comentaron, lo que se decían, lo que expresaban. La cantidad de debate que surgía en torno a comprender la situación real de acreedores y deudores en este concurso. Y ese debate tenía que ver, por ejemplo, por la convicción, está en el informe, de un porcentaje de acreedores que consideraba que esto había sido una estafa. Ahora, la pregunta interesante era, ¿quién estafó? Y entonces había quien sostenía que la estafa era del deudor, había quien sostenía que había habido una estafa de los síndicos, y así sucesivamente. Pero lo que permitió el espacio restaurativo es que los acreedores, si ustedes me lo permiten, expresasen con voz auténtica la bronca de su conflictividad. Tuvieron un espacio en el que contar, en el que intercambiar sobre la bronca, sobre lo que había significado para ellos este concurso, sobre la traición, pero no la traición en un sentido jurídico, si me permiten, la traición en un sentido moral. Años haciendo negocios y me dejas así. Esa bronca clásica del ámbito concursal surgió en el espacio restaurativo y pudo ser redireccionada. Pudo ser, es como cuando tú por fin le dices al otro lo que crees, lo que piensas, y tienes un lugar donde decirlo, y no solo te ves conminado a discutir sobre quitas y esperas que no te llevan a ningún lugar porque en cualquiera de las soluciones posibles realmente no suelen ser satisfactorias. Entonces, ese intercambio de información entre acreedores, ese comprender el productor al corredor, el corredor al banco, a las financieras, y así sucesivamente, produjo un realmente volumen de información que estoy convencido que era lo que el juez quería. Estoy convencido que, y él lo dice en varios escritos, si algo quería provocar él, era que la información no surgiese por debajo de la mesa, que las expectativas de los acreedores se expresasen públicamente, no fuesen opacas, sino que hubiese un espacio donde se expresasen. En ese espacio, por ejemplo, participaron los abogados que representaban a los bancos internacionales y consideraron un muy buen espacio para poner en cuestión algunas consideraciones. Por ejemplo, un grupo de acreedores señaló cuáles eran las 4 o 5 pautas que debía cumplir una propuesta para poder ser votadas por ellos. Imagínense la calidad informacional para un deudor en un espacio de exclusividad, saber dónde están parados y dónde se expresan ese volumen de acreedores, que, insisto, representa el 72% del crédito. La última cuestión que me parece que el espacio restaurativo aportó en el caso Vicentín es que permitió el protagonismo, y permitió un protagonismo de acreedores. Los acreedores pudieron ser protagonistas. Hay algo terriblemente dramático, en mi opinión, no digo que sea el caso de Vicentín, pero suele ser una práctica cotidiana en los periodos de exclusividad. El periodo de exclusividad, el acreedor solo es dado 2 días antes de que finalice el periodo de exclusividad, con el objetivo de que apruebe, vote, concuerde un acuerdo, un convenio, que va en contra de todos sus intereses. Entonces, esa táctica clásica, paradigmática del mundo concursal, de esperar al último momento para que no tengan margen de maniobra, es una táctica que justo en el caso Vicentín no surgió. Porque en el espacio Vicentín, una cuestión muy importante es esta idea del protagonismo de los acreedores que hablaban, que contaban, que se les permitió expresarse dónde estaban parados y qué es lo que querían hacer. Yo creo que si alguien me preguntase qué es un espacio restaurativo en el caso Vicentín, qué es ese espacio restaurativo en el espacio Vicentín, yo diría, para resumirlo, diría que es un espacio, primero, que permite la voz de todos. Insisto sobre esto. Yo puedo crear un sistema, un espacio restaurativo paralelo a un concurso que sobreviva la finalización de la etapa de exclusividad, aún en el caso de que no haya acuerdo, aún en el caso de que no haya convenio.
Yo puedo crear una continuidad del espacio restaurativo en una lógica del cram down. Incluso en una lógica del cram down a la Argentina. Digamos que puestos a crear cram down, hasta creamos un cram down especial en la Argentina con ciertas características bastante poco del cram down en general en el mundo. Pero podría crear una lógica de dinámica restaurativa que comienza en la etapa de exclusividad, que acompaña en la etapa de exclusividad, que no discute el espacio composicional, pero que prepara al concurso para avanzar sobre un espacio distinto, también restaurativo, donde ahora tiene sentido el debate sobre el acuerdo. La segunda cuestión que me parece interesante es que fue un espacio que los socios estratégicos, aquellos dispuestos a poner el dinero para quedarse con la empresa Vicentín, para que siguiese siendo operativa, pudieron aprovechar para comprender las dinámicas que iban a enfrentar. Recuerden una cuestión que me parece importante. El restaurativismo, reparar y restaurar, se diferencian en dos cosas. Cuando yo reparo algo, lo que hago es discutir en el concurso del crédito. ¿Cuánto te pago? ¿Cuándo te lo pago? ¿Cuánto te debo? Bueno, este es el debate reparador en este sentido. En el discurso restaurativo se incluyen dos elementos más. Uno, ¿cómo recomponemos el vínculo? Déjenme que les cuente una historia. En España, en el momento más dramático de una crisis económica, el 95% de los concursos terminan en quiebra, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. En los concursos, en el espacio concursal, en contexto de crisis, el impacto de la resolución en quiebra de un concurso es enorme. Por cierto, el problema fundamental es que después necesitamos esas empresas para poder reflotar un contexto de crisis, pero nos las hemos cargado en una dinámica concursal que, como está diseñada, tiende a una lógica de quiebra. Cuando hablamos de restaurar, hay dos elementos más que el espacio debe incorporar. Uno, ¿cómo recompongo el vínculo? ¿Cómo recompongo el vínculo entre deudor y acreedor? ¿Cómo recompongo el vínculo entre los acreedores? ¿Cómo recompongo el vínculo entre deudor, acreedor y consumidores? El restaurativismo reclama tener en cuenta la recomposición de vínculo. Lo pondré en un ejemplo, si me permiten, fuera del concurso. Yo recuerdo un caso en donde en España una escuela denuncia a una pareja divorciada porque siempre llegaban tarde a buscar a sus hijos. Cuando llegan a un espacio de mediación, en ese caso, para discutir qué es lo que había pasado, el mediador se da cuenta que entre ellos no se hablan. Así que el mediador les pregunta, ¿cómo deciden a qué hora hay que ir a buscar a los chicos? Y él le dice, yo se lo digo a mi mamá se lo dice a su mamá se lo dice a ella se lo dice a su mamá se lo dice a mi mamá me lo dice a mí. Dos madres octogenarias no pegaban un horario ni un día en la hora de ir a buscar a los chicos. ¿Qué es lo que falló? La recomposición del vínculo. No se tuvo en cuenta cómo trabajar, cómo el derecho, cómo los espacios procesales pueden ayudar en la recomposición del vínculo. Acordar un proceso de saneamiento de una empresa y lanzarla a un mercado donde no se han recompuesto los vínculos con acreedores o con consumidores es realmente mandar a una empresa de nuevo a un mercado que le es totalmente hostil. El restaurativismo cree que la recomposición del vínculo es parte de ese proceso y debe ser discutido dentro de ese proceso. El segundo elemento que distingue reparar de restaurar son los intangibles. Esto que decían muchos, sobre todo proveedores, muchos productores de grano en Vicentín decían, aquí lo que se ha roto es una manera de vivir, es una forma de entender nuestra vida, una manera de trabajar.
Esto es lo que se ha destruido con Vicentín. Una manera de trabajar basada, por ejemplo, en la pura confianza. En el depósito de granos, yo te los dejo, no me los pagues, ya volveremos, ya lo hablaremos. Todo ese volumen de intangibles, un espacio concursal clásico no lo discute, porque no parece concebirlo ni como un elemento de saneamiento, ni tampoco como un elemento de reparación o de recomposición de la deuda. Entonces, de pago de deuda. Entonces, el restaurativismo reclama ese espacio donde el acreedor puede expresar y el deudor puede expresar todos los intangibles que han surgido. Termino y dejo para el debate. Mi argumento fundamental, y creo que estadísticamente pronto se va a poder demostrar, como se está demostrando en muchos otros espacios, es que el sistema concursal, tal y como hoy lo conocemos, plantea 2 o 3 enormes dificultades. La primera, aumenta las posibilidades de fracaso del concurso y las dinámicas de quiebra como un elemento fundamental, casi como un tránsito natural. El concurso, sobre todo en contextos de crisis, se convierte en una etapa procesal hacia la quiebra. Primera cuestión. Y esto no es bueno, y esto es un verdadero problema, un verdadero inconveniente. Segunda cuestión que me parece importante. Yo creo, como les decía antes, que el espacio concursal como lo conocemos diseña dinámicas de saneamiento que en realidad no sanean una empresa. Porque no es que no la sanean desde el punto de vista contable, no la sanean desde el punto de vista, si me permiten, del marketing, del lugar y del espacio al que la empresa vuelve, que es un mercado terriblemente hostil, un mercado digamos, que le va a jugar en contra. Ya vamos a ver qué es lo que pasa en la situación actual de Vicentín, que como ustedes saben, es un caso sorprendente en varios aspectos y ha vuelto a ser un caso sorprendente en estos momentos porque no ha sido posible la continuación del convenio, de la solución del espacio concursal por la intervención especialmente de ciertos jueces de la Corte Suprema o del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Fe. Las razones, ni idea, bueno, sí, alguna tengo, pero no son en estos momentos relevantes como para discutir. Lo que sí me parece relevante para discutir es la idea de qué le queda a una empresa que vuelve a un mercado después de haber sido concursada y después de haber pasado un concurso. Y yo creo que lo que le queda es un mercado, como le va a pasar a Vicentín, muy complejo y terriblemente hostil. Así que sanear es un debate sobre que los números cuadren, pero es, desde el punto de vista de cualquier persona del mundo de administración de empresa, de estrategia comunicacional, de estrategia de marketing, de estrategia de reposicionamiento de la empresa en el mercado, terriblemente doloroso. Y eso vuelve a ser un problema de cómo está presentado el concurso, de cómo está diseñado el concurso. No es solo un problema de si los abogados somos malos o somos buenos, es un problema de cómo está diseñado ese concurso. Creo que si nosotros pudiésemos apuntalar un concurso que premia, que genera, que crea dinámicas más cooperativas, podríamos tener abogados concursalistas más colaborativos y podríamos tener dinámicas que apunten a un espacio composicional de acuerdo que no conduzca ni a la quiebra de empresas, ni al envío de la empresa a un mercado realmente hostil, porque sanear no es restaurar. Bueno, esto es lo que quería contarles, después yo contesto a todas las preguntas que a ustedes se les ocurran sobre las cuestiones, los problemas o las dificultades, lo que se hizo, lo que no se hizo, encantado de contestar a esas preguntas. Doctor Carlos Soler, bueno, felicitaciones, muy clara la exposición, desde mi humilde experiencia, un tema harto novedoso y sumamente interesante, como todos estos temas
novedosos, a uno lo dejan pensando y me va a dar bronca que me voy a quedar pensando y se me van a ocurrir preguntas en el transcurso de la noche y yo no lo voy a tener disponible. Simplemente a mí una que me fue surgiendo un poco más desde mi ignorancia en este aspecto es, usted dijo bien que cuando los acreedores uno les permitía expresar su bronca, eso los ayudaba a participar de una manera más cooperativa, a intentar encontrar con una solución. Mi pregunta es si una vez que uno les permite expresar esa bronca, después, tratándose de un tema netamente comercial, no vuelve rápidamente a cuánto de espera, cuánto de quita. Sí, lo que pasa es que pasan dos cosas que me parecen interesantes. La primera, hace ya tiempo que se sabe en el mundo de la negociación, por ejemplo, en el mundo de la negociación hay una cosa que se llama etapa de luna de miel. La etapa de luna de miel en negociación se produce porque tú estabas convencido que el otro te va a decir que no a algo, llegas y a eso te dice que sí. Y entonces te sientes tan bien, tan cariñosón con el otro porque te ha dicho que sí, que tú crees que esto lo vamos a resolver en 2 minutos. A ver, lo diré de esta manera. Un espacio concursal donde el acreedor se puede expresar emocionalmente, se puede expresar de una manera, con una voz auténtica, con alguien que lo escucha, mejora desde el punto de vista de las pautas de quita y espera las posibilidades de acuerdo entre las partes. Y esto es algo que, por ejemplo, la neurociencia y la pedagogía ya conoció. Pongo un ejemplo de nuevo. No sé si conocen ese experimento del profesor que decidió abrazar a sus alumnos y decirles lo bueno que son, lo bien que están, lo cómo están mejorando todas las mañanas. Y logró un aumento en su clase de sus alumnos en las notas de casi un 30%. Entonces yo lo que digo es esto. Todo lo que sea construir un espacio confrontativo, adversarial, de choque, en un contexto de una conflictividad como es la conflictividad concursal, que ya tiene una fuerte carga confrontativa, de enemistad y de choque, es reducir las posibilidades de que hasta el mejor acuerdo en quita y espera sea satisfaga al acreedor. Entonces, lo que yo sostengo es que un rediseño del espacio concursal, mejorando las prácticas cooperativas, colaborativas, tiende a aumentar las soluciones composicionales. Clarísimo. Mucho de lo que no logramos en el concurso es por la propia lógica confrontativa y adversarial o negacionista que tiene nuestro sistema concursal. Así que yo estoy convencido que el restaurativismo tiene eso. De hecho, insisto, porque si es público el informe que nosotros pusimos en el expediente. Los acreedores lo decían, digamos, es que no quiero, mi debate no es sobre quita y espera. Mi debate va más allá de eso. Lo que yo quiero contar aquí va más allá de eso. Y era verdad, cuando volvían después a la quita y a la espera, el margen de acuerdo era muchísimo mayor, lo que llaman técnicamente la zona de posibles acuerdos entre acreedor y deudor se ampliaba porque no estaban cargando el engaño, la mentira, la opacidad, la confrontación, el interés individual, no estaban cargando todo eso en las ofertas o la contestación de la oferta. Así Es que como yo que creo, se saca Diego, una mochila de encima y puedo operar en una lógica diferente. Y yo Excelente. creo que el gran estudio, como se está haciendo en otros espacios, sería mostrar que cuando el espacio informa y tiene principios restaurativos, las probabilidades de quiebra se reducen sustancialmente. Este debería ser el gran estudio. Ya se está haciendo en otros espacios. Yo les contaba, por ejemplo, en justicia juvenil, la Universidad de Stanford acaba de hacer una investigación a nivel mundial mostrando que todos los sistemas en donde existen las menores tasas
de reincidencia y de delincuencia juvenil, sobre todo de reincidencia, tienen una lógica de intervención restaurativa. Así que me parece que creo que eso es lo que podemos pensar o desarrollar y pergeniar. Después tengo también otra pregunta que dice si el espacio voluntario de negociación de bloques de acreedores, ¿usted considera que a estos los empodera por tener un mayor manejo de información que tuvieran en un espacio clásico Sí. de concurso? Sí. La idea fundamental es exactamente, digamos, como siempre pasa en estas cosas, permítame que lo diga esta manera. Por alguna razón que yo desconozco, yo vengo del mundo jurídico, los abogados creen que saben negociar. Por alguna razón que a mí me sorprende. En un sentido lo digo nada más. Me gustaría saber cuántos abogados tuvieron una asignatura obligatoria en la carrera llamada negociación. Entonces, por alguna razón, el abogado cree, tiene un olfatillo para ponerse a negociar. Bueno, déjenme que les cuente algo que a lo mejor los abogados desconocen del mundo de la negociación. Es toda negociación que se desarrolla en un espacio, esto lo dice Raifa en un libro que se llama El arte y la técnica de la negociación. El acuerdo de un espacio que tiene bajo nivel de calidad informacional tiende a proveer acuerdos subóptimos, en términos de Pareto. Tiende a generar acuerdos que no tienen toda la riqueza que podrían tener si la información fluyese entre acreedores y deudores. ¿Cómo es la lógica concursal de los abogados? Ah, no, cuanto menos sepa el otro, mejor para mí. ¿Y cuál es el resultado de eso? El acuerdo tiende a ser acuerdo subóptimo. Porque como sé menos, no puedo explorar el volumen de opciones disponibles para mejorar la calidad de los acuerdos que conseguimos dentro de ese espacio restaurativo. Así que acabamos generando dinámicas para nuestros clientes que son subóptimas. El volumen y la calidad informacional, y yo creo que esto también el juez Fabián lo tenía muy claro, el volumen y la calidad informacional no solo ha de servir para fijar puntos de anclaje, bueno, hacia dónde va el acuerdo, por dónde puede estar el acuerdo, sino que sirve para mejorar el carácter óptimo de los acuerdos concursales, del convenio concursal. Exactamente en la línea opuesta de la intuición de los abogados mayoritaria. Así que me parece que eso deberíamos empezar a tomar algunos cursos de negociación para entender mejor hacia dónde va ese tipo de interacciones. A más información, mejores condiciones para todos los acreedores. Por supuesto. Y para el deudor. Este es el punto interesante también. También para el deudor. La calidad informacional mejora el desarrollo de zonas de posibles acuerdos. Incluso en negociaciones puramente distributivas, donde lo único que voy a discutir es quita o espera. Pero conocer el volumen, usted no puede negociar una quita, una espera, si no tiene ni idea de dónde está plantado el valor de reserva del otro. Ni idea. Entonces, no puede trabajar en esa lógica de un mejor acuerdo, ni siquiera, como diría Raifa, en una negociación puramente distributiva de quitas y esperas. Ni hablemos de todo lo que significa acompañar dinámicas a un convenio que trasciende un mero debate sobre si la quita es tanto o la espera es tanto. Y ahí todo lo que tiene que ver con dinámicas de creación de valor, de incorporación de atributos, de mejoras de expectativas, todo eso es el resultado de una mejora informacional. Si yo no sé qué quiere usted, qué espera usted o qué le interesa a usted, el acuerdo va a ser subóptimo seguro. Y ese es el drama en el que estamos metidos, en mi opinión, en el contexto concursal. Excelente. Le transmito la última pregunta, formulada acá por la doctora Patricia Servidio, asidua concurrente del instituto. Ella estaba interesada en conocer cómo se observa desde la visión restaurativa la posición de los acreedores hostiles o aquellos acreedores que se muestran, que tienen una posición reñida con lo que es la solución preventiva. ¿Cómo se los aborda desde la lógica restaurativa? Bueno, nosotros hicimos un trabajo, rápidamente cuento. Nosotros lo que hicimos es lo siguiente. Nosotros convocamos acreedores por grupos de acreedores
en paquetes de un total de 50 acreedores en cada reunión. 50 reuniones. Las reuniones eran no presenciales. El grupo de acreedores pasaba por 4 mesas de diálogo, donde había un facilitador restaurativo en cada una de las mesas. En una mesa se hablaba del pasado, de cómo era la dinámica, de cómo era el negocio, etc. En otra mesa se hablaba, los acreedores hablaban del presente, de dónde estaban parados, de qué había significado para ellos el concurso, de qué suponía esto desde el punto de vista del negocio. En la tercera mesa hablaban del futuro, y ahí expresaban por dónde y cómo y desde qué lugar podían avanzar. Y en la cuarta mesa trabajaban la cuestión fundamental acerca de cómo era el vínculo entre acreedores y deudores. Esos grupos de mesa, en cada facilitador, los acreedores se expresaban, hablaban, etc. El acreedor hostil, en esa mesa, como no está expresado el deudor, tiende a ser terriblemente participativo, porque no está la razón de su hostilidad. Lo que tiene en esa mesa son otros acreedores, que hablan en una lógica. Ustedes saben que en una interacción de actores colectivos se tiende al promedio, porque los extremos se nivelan en el diálogo. Y eso es lo que convierte y reduce los niveles de hostilidad del acreedor, porque el acreedor encuentra, a través de la información, a través de la expresión, etcétera, etcétera, encuentra espacios para poder expresarse, para poder conversar. Entonces, la hostilidad, a veces, hay 2 tipos de hostilidades en los acreedores. Una tiene que ver, o 3 diría, una, al menos las que nosotros vimos, una que tiene que ver con nunca nadie me preguntó, nunca nadie me habló, nunca nadie me dejó hablar. La otra tiene que ver con, esto es una estafa, se quedaron con el dinero, nos engañaron, los síndicos especificaron el contrato, estamos en contra de esto. La tercera tiene que ver con la idea de no hay acuerdo posible. Las 2 primeras se resuelven en una interacción comunicacional de un espacio restaurativo. La tercera se desarrolla y se reduce allí donde las partes pueden intercambiar un adecuado volumen de información. Nosotros no hicimos ni trabajamos en el último espacio porque no fue parte de nuestra interacción el discurso o el debate desde el punto de vista del acuerdo del convenio concursal, sino solo en la fuerza informacional y en el volumen de información y la calidad de información que las partes se transmitieron. Así que yo sigo pensando que un espacio restaurativo tiende a reducir el volumen de acreedores hostiles, porque neutraliza las razones de esa hostilidad, que no siempre son si la quita me interesa o si la espera me interesa. Bien, me aprovecho de su generosidad y le hago la última, un poco vinculando las 2 interrogantes que tenía la doctora. A ver, un segundito. La doctora Gabriela Vicente y la doctora Corbella. La doctora Gabriela Vicente le preguntaba acerca de cómo se respetaba el principio de la pars conditio creditorum en el tema de negociaciones, cuando esto se puede ver modificado por la voluntad propia de los acreedores. Y la doctora Corbella estaba interesada en el caso de Vicentín, el tema de cómo jugaba la simetría de poder entre deudor y acreedor en el tema de las negociaciones y las propuestas. 2 cosas. Recordemos lo siguiente. En el caso de Vicentín, ninguna de estas 2 cuestiones funcionan, porque en el caso de Vicentín, el espacio restaurativo no discutía el acuerdo. Claro. No estaba en discusión el acuerdo. Si el espacio Vicentín, el concurso Vicentín, avanza, no hay un convenio y entra en una dinámica de cram down, en esa dinámica el sistema puede trabajar la idea de acuerdo. Entonces, uno resuelve esos espacios desde el punto de vista, hay muchas maneras de resolverlo. Un buen volumen informacional después se resuelve desde el punto de vista de la votación de un tipo de acuerdo u otro tipo de acuerdo, del impacto que tengo desde el punto de vista del lugar que ocupo dentro de ese concurso. Pero no fue el caso de Vicentín, porque en el caso de Vicentín no se discutió por respeto a la normativa vigente
el acuerdo, porque estábamos en una etapa de exclusividad. Así que lo que sí era interesante es que si el deudor quería, tenía a disposición un volumen de información interesante para aprovechar el espacio restaurativo. Para aprovechar el espacio restaurativo. Pero no en ninguna de las mesas se discutió el acuerdo. Porque el deudor no fue invitado al espacio restaurativo. Porque tenía un objetivo acorde y coherente con la etapa de exclusividad. Respecto al tema de simetrías y asimetrías, bueno, el punto fundamental es en base a qué constituyo una lógica de simetría. Por ejemplo, si yo creo que la simetría tiene que ver con el... Pondré un ejemplo. La simetría tiene que ver con la capacidad, hay dos tipos de mediciones, lo que se llama poder o influencia. La medición del poder es la capacidad que yo tengo sobre el crédito verificado e impactar sobre la fuerza que yo tengo para constituir ese convenio. Eso es poder. Pero hay asimetrías y simetrías que tienen que ver con la influencia, que es la capacidad que yo tengo como acreedor o como deudor de generar maneras de pensar diferentes. Pongo un ejemplo rápido que lo van a entender. No sé cuántos de ustedes son padres. Padres en sentido, o madres en un sentido real, digamos, que quiere decir que haber transitado el proceso de formación de un adolescente. Yo siempre digo que hasta que uno no encara a un adolescente, eso no es ser padre, ni ser madre, ni nada. Uno realmente se recibe de padre o de madre cuando enfrenta ese bicho, ese monstruo llamado adolescente. Antes es un entrenamiento. El partido de verdad se juega cuando llega. Y siempre digo que de alguna manera los padres aprendemos y las madres aprenden rápidamente que no tenemos poder. Por ejemplo, a ver qué les suena de esto. ¿A ti te parece que se puede dejar así un baño? ¿Tú crees que eso es una habitación? Eso es la selva. ¿Tú no te das cuenta que aquí vivimos otras personas? Bueno, estos enunciados son esos enunciados que uno repetirá eternamente mientras tus hijos viven contigo. Y lo dirás una y mil veces. Pero como no tenemos poder, nos tendemos a cambiar el comportamiento de nuestros hijos. Ahora, Dios nos dio algo más, que se llama influencia. La influencia es más civilina, es mucho más potente a medio plazo. La influencia es la capacidad que tiene uno de lograr que sus hijos le digan a sus hijos lo mismo que uno les repitió eternamente, mientras vivían con uno. Si ustedes logran que sus hijos les repitan a sus hijos lo mismo que usted le dijo, a lo mejor no tuvo poder para cambiar un comportamiento, pero tuvo la influencia para cambiar una manera de pensar. Lo único que siempre digo es, solo hay que pedirle a Dios estar presente el día que tus hijos le dicen a sus hijos lo mismo que tú les repetiste eternamente sin que te hiciesen caso. Por una cuestión de mera justicia en el tiempo o de venganza en el tiempo, estar presente ese día y decirle, ala, ahí lo tienes, ahora ocúpate tú. Bueno, en un concurso hay acreedores que responden a una lógica de asimetría de poder en un sentido de cambio de comportamiento. Pero hay que tener cuidado porque en el concurso hay acreedores que tienen una simetría de influencia. Es decir, hay acreedores que tienen recursos de influencia, que la gente los escucha. En el caso de Vicentina había acreedores que teniendo un crédito mayor, tenían menor nivel de influencia sobre otros acreedores, teniendo menos crédito. Entonces la asimetría en esas interacciones no se limita a una lógica del debate del poder. Se constituye también en una lógica de influencias. En un contexto restaurativo, la capacidad de expresar, de transmitir, de que la información fluya, se convierte en una muy buena fuente de manejo de influencias, de presentación de la influencia, que muchas veces sirve para contrarrestar el puro y duro ejercicio del poder y de las asimetrías de poder en el espacio restaurativo. Así que yo creo que uno puede trabajar de una manera muy diferente. Y no olvidemos nunca que una fuente importante clásica de las 10 fuentes clásicas de poder e influencia es la información. Cuando la información fluye, las discrepancias de poder se nivelan.
Y ese es un punto interesante del espacio restaurativo para atender la simetría frente a las dinámicas asimétricas. Así que bueno, esto es lo que Buenísimo, podría doctor. proponer. Bueno, nuevamente le agradezco la pasión con la que comparte sus conocimientos, porque eso ayuda a la claridad de conceptos y nos enriquece a todos. Los saludo, le cedo la palabra al subdirector de instituto, el doctor De Francesco. Bueno, la verdad que excelente la disertación y nos sirve para cambiar un poco la perspectiva del esquema clásico tradicional y quizás repensar alternativas a lo que me sentí muy identificado en muchas de las cuestiones que acá el colega expuso y en definitiva reveló como, digamos, más que nada de los concursalistas como esquemas poco cerrados en los cuales uno tiende a concebir como a ciencia cierta que es de determinada manera y en definitiva propone una visión que abre un poco la cabeza, ¿no? Y bueno, ojalá que sigan nuevos jueces tomando este tipo de iniciativas para empezar y recorrer un camino que comenzó el juez de Vicentini para ver en qué termina la experiencia. Bueno, nuevamente le agradezco al doctor Calvo Soler por la disertación, por participar de nuestra casa acá en el instituto. Y bueno, seguiremos el año que viene quizás con una evolución más actualizada de la cuestión. Y bueno, le doy la palabra, doctor, para que se despida. Nada. Muchas gracias, de verdad, gracias. Ya saben que los que me conocen, Lorena, me conoce, María Rosa, pero bueno, ya saben que para mí el Colegio de Abogados de San Isidro es mi casa. Yo me siento en casa en el Colegio de Abogados de San Isidro. Así que no podía, Gustavo, que también lo veo por ahí, muchas gracias, no podía ser de otra manera. Y yo encantado de poder contar y de poder explicar lo que fue para mí, y no tengo más que palabras de agradecimiento. Bueno, en mi caso éramos un equipo de varias personas, pero palabras de agradecimiento a un juez valiente, un juez que lo tuvo claro, un juez que quiso, con aciertos, con errores, como todos, desarrollar una dinámica concursal que yo creo que tenía mucho que ver con la idea de cómo logramos salvar la fuente de miles, la fuente de trabajo de todo un pueblo, de miles de familias. Y a mí me parece enorme el papel que jugó en este caso el juez. La valentía que él tuvo para apostarle a esto, a mí me parece muy importante. Y la posibilidad de participar, de diseñar un espacio restaurativo. Nosotros hicimos, bueno, algún día les contaré, desarrollamos todo un programa informático que te permite establecer la mejor combinación posible sobre la base de ciertas variables de acreedores dentro de una misma mesa. Esto yo siempre decía, esto es como una boda. Como sientes en la misma mesa a dos sujetos enfrentados, te hundieron la boda. Entonces nosotros creamos todo un sistema informático para a partir de ciertas variables saber a quién sentábamos con quién en qué mesa. Entonces, bueno, me parece que fue una experiencia maravillosa de personas, en total de personas que participamos en el diseño del espacio restaurativo y que no sabemos qué pasará una vez se resuelva lo que ahora está en juego, que tiene que ver con la decisión del Tribunal Superior o de ciertos jueces del tribunal para ver algunas cuestiones y decidir sobre ciertas cuestiones. Pero, quién sabe, a lo mejor Jerónimo el año que viene estamos en mitad de otro Vicentín, así que veremos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por haberme permitido participar. Encantadísimo. Bueno, un gustazo y bueno, les agradecemos a todos los concurrentes por haber participado y nos estamos viendo en la próxima charla del mes que viene. Buenas noches. Excelente. Muchas gracias a todos. Besos a todos, muchas gracias. Gracias. Chao, Lore.